Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Qué bendición poder estar hoy nuevamente con ustedes, compartiéndoles el mensaje de la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles bajo el título ¿Cuál es mi mayor necesidad? Y los invito a que vayamos a la palabra del Señor a leerles esta hermosa historia, la cual trata de Eliseo y una mujer de Sunén. Entonces, ¿dónde la encontramos? En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8 en adelante. Y dice así: un día pasaba Eliseo por Sunén, donde había una mujer distinguida, y ella le persuadía de que comiera. Y sucedía que siempre que pasaba, entraba allí a comer. Ella dijo a su marido: ahora entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es un santo hombre de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y cuando venga a nosotros, se podrá retirar allí. Y un día que Eliseo vino por allí, se retiró al aposento alto y allí se acostó. Después dijo a Jesse, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, ella se presentó delante de él. Entonces Eliseo le dijo a Jesse: dile ahora, ya que te has preocupado por nosotros con todo este cuidado, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Y ella respondió: yo vivo en medio de mi pueblo. Eliseo entonces preguntó: ¿qué pues se puede hacer por ella? ¿Qué nos enseña esta lectura, esta hermosa historia? Que Eliseo pasaba siempre por Sunén, pasaba por la casa de esta mujer. Dice que allí había una mujer importante. Ella le invitaba insistentemente, no lo muestra ahí la escritura. Ella era insistente en decirle a Eliseo que pasara por su casa. Dice que cuando él pasaba por allí, venía a la casa de aquella mujer a comer. Ella le hacía esa invitación de que fuera a comer. Un día ella le dice a su esposo: hagamos un aposento de paredes, pongamos allí cama, mesa, silla y candelabro, para que él viniere a nosotros y se quede en él. Entonces esta mujer tenía una intención grandísima. ¿Y cuál era aquella intención? Que ella ya no quería que él simplemente pasara a comer, sino que ella quería que él se quedara en su casa. ¿Y cuál es el significado del nombre de Eliseo? ¿Qué significa Eliseo? Es Dios es mi Salvador. Entonces esto nos muestra que Eliseo es sombra, es figura del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa aposento? Un lugar de preparación, un lugar dispuesto, donde podrían estar sin distracciones mundanas, un lugar de profunda comunión con Dios. O sea que esta mujer lo que quería era que su Salvador estuviera en un aposento que ella estaba preparando o quería preparar para él, porque quería tener en su casa continuamente esa relación, ese momento de intimidad, ese momento donde solamente pudiera estar ella con él. El aposento fue dado a los discípulos de Jesús. Se reunieron 40 días después de la resurrección bajo su instrucción y allí fueron llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que se propicia en un aposento. Se propicia un lugar de encuentro, un lugar de reunión, un lugar de preparación, un lugar donde estarás en una profunda comunión con Dios.
y esa era la mayor necesidad de esta mujer. La necesidad de ella no era económica, no era bienes materiales, la necesidad de ella no era nada de eso. Lo que nos muestra la escritura era que la mayor necesidad de ella era preparar un aposento, un lugar donde pasara aquel hombre que es figura, sombra de Cristo, que es Eliseo, y que él pasara y se quedara, que no simplemente fuera una visita, sino que fuera un huésped. Ella le dice a su esposo: preparemos un aposento, que este aposento tenga cama, y el significado de cama es intimidad, donde no existe nadie más sino solo tú y Dios. También ella le dice a su esposo que quiero que este lugar tenga mesa. ¿Y qué es el significado de mesa? Es el lugar donde se comparte comida, alimentos, donde nos reunimos a hablar temas, donde se comparte la oración, que es el canal para hablar con Dios. Recordamos que Jesús en muchas ocasiones se sentó a la mesa, inclusive antes de llevarlo a él a la crucifixión, tuvo la última cena con sus discípulos. La mesa es lugar, es sinónimo de lugar de intimidad, de comida, de entrega, de dar y recibir. También dice que ella dijo: quiero que tenga mesa, y la mesa representa autoridad. Dios te ha puesto en lugar de autoridad, pero la autoridad mayor es Cristo Jesús. Esta silla representa el trono, el estrado, o sea que ella hacía de aquella habitación, de su lugar secreto, un lugar donde Dios fuera el que se entronara en su corazón. Y por último, ella dijo que tenga candelabro, y el candelabro es la luz, o sea, la palabra de Dios. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo vemos en el Salmo 119, versículo 105. Jesús es la palabra. Él es quien nos alumbra. Entonces ella dijo: yo quiero a Cristo alumbrando mi vida. Lo quiero a Él. Quiero su palabra en mi vida. Ahora te pregunto a ti, mi querido hermano y oyente que estás ahí escuchando, ¿cómo está tu corazón? El Espíritu Santo desea encontrarse contigo, pero te toca a ti preparar ese lugar. En San Marcos capítulo 14, versículo 14 al 15, dice así: y donde él entre, digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. Esto es una instrucción que el Señor Jesús le da a sus discípulos antes de su crucifixión. El Señor Jesús les está dando a ellos esta instrucción de que había un lugar dispuesto, un lugar ya disponible para Él estar allí con ellos. Y yo quiero devolverme al versículo 12, capítulo 12, versículo 12, que podemos ver más a profundidad cuál es la intención del Señor, o sea, cuál es la instrucción. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: vayan a la ciudad,
Allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y donde él entre, díganle al dueño de la casa. El maestro dice: ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un lugar, un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. Hay un lugar dispuesto. Uno de los puntos importantes es esa expresión que dice: les mostrará aposento alto ya dispuesto. Una cosa es estar disponible y otra muy diferente es estar dispuesto. Hay personas que se les solicita trabajar en algo y pueden estar disponibles, pero no dispuestos. Cuando estás dispuesto significa que estás preparado para eso que te solicitan. Cuando estás dispuesto, las excusas pasan a un último plano. La historia de la tsunamita en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, se nos cuenta que el profeta pasaba constantemente por su ciudad y él simboliza la voz de Dios, la presencia de Cristo Jesús, y esa mujer tenía la necesidad, o sea, ella estaba dispuesta a que él se quedara en su casa, en ella. Dice que esta mujer tenía la necesidad, hambre y deseo por la presencia de Dios, al grado que le dice a su esposo: te ruego, hagamos un pequeño aposento de paredes. ¿Cómo le dice a su esposo? Te ruego, te ruego. O sea que allí se ve reflejada esa palabra donde ella tiene una necesidad profunda porque el Señor esté habitando en ella. Mis hermanos, ¿qué lugar, qué casa, qué lugar le prepararás al Señor? Tú eres el que decide. Con esa necesidad, con esa mayor necesidad, tú muestras. Entonces, si esa necesidad es favores, es bienes económicos, es un trabajo, una mujer, un esposo, la conversión de un hijo, y a veces al no obtener estas cosas entras en amargura, o si tu mayor necesidad es tenerlo a Él. La palabra de Dios dice que el que tiene al Hijo lo tiene todo, tiene la vida eterna. Al tú solicitar, al tú clamar: Señor, te necesito a ti, Jesús, necesito la vida tuya dentro de mí, necesito que seas mi luz, necesito que seas mi vida, necesito que tú seas mi paz, necesito que tú le des sentido a esta vida. Entonces Él entrará, cenará contigo. ¿Sabes qué es lo más triste en estos tiempos? Que los mismos creyentes reflejan que tienen más necesidad de las cosas que el Padre nos pueda dar, que tener la necesidad de tener a Cristo Jesús, que es el mayor regalo que el Padre nos dio. Mi hermano, este sería el momento donde tú inclines tu rostro y clames por la presencia de Cristo Jesús en tu vida. Que le digas al Señor: yo quiero preparar un aposento para Él. Quiero preparar un lugar donde Él pueda estar, donde Él se sienta cómodo, donde Él ocupe el trono de mi corazón, donde Él ocupe el trono de mi vida, donde la vida de Dios, la vida de Cristo esté en mí y yo pueda vivir la plenitud que solamente se puede vivir a través de Cristo Jesús. Recibe un abrazo bien fuerte y Dios te bendiga grandemente, mi hermano.